Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe. Estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Queridos amigos, estamos iniciando otro programa de Ñande Yarañe, nuestro curso bíblico de todos los días o de lunes a viernes que estamos teniendo por este canal. Les pedimos verdaderamente que siempre ustedes tengan su Biblia en primer lugar. La Biblia hay que tener consigo, hay que utilizar. Nunca nindere yujuilan de Biblia. Lleva nindere hekakwai mo palare yujuana peñande yarañe para yañande. Cuando engañamos pues no van ya eshana opeya ya cacuata ya jaoina, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Eso en primer lugar. Y después nuestro curso bíblico, como siempre, en esta reflexión que nunca será una reflexión total, ¿verdad? Lo que nosotros vamos haciendo en estos cursos bíblicos en forma sistemática es abrir un poco el apetito. Cuando me tenía aperitivo ñande ya pues una peñande yara ñeru vive. Para entender, para saber algunos elementos de esto tendríamos que estudiar mucho más, ¿verdad? Tendríamos que estudiarlo en forma mucho más profunda. Incluso les invito, ¿verdad?, a aquellas personas que quieren hacer los cursos bíblicos que estamos haciendo, pero cursos bíblicos verdaderamente de una hora y media durante la semana. Entonces ahí ustedes siempre tienen en las publicidades donde estamos encontrándonos como comunidad para leer, entender, saborear la palabra de Dios, pero siempre con una finalidad importante, la finalidad de saber lo que Dios nos pide a nosotros para poder cambiar en nuestra vida. Bueno, la ya leen de la Biblia, allá él allá sea de la Biblia, pero apenas ya cambiáis, entonces tampoco tiene sentido, ¿verdad? La palabra de Dios fue escrita, se puso por escrito justamente para que cada uno de nosotros tenga ahí en sus manos. Pero al tener en nuestras manos tenemos que hacer un estudio profundo. Porque recuerden que estudiar la palabra de Dios no es simplemente leer y de acuerdo a lo que el Espíritu te diga. Lo que el Espíritu te diga, no. Vean de ya esa ponana, ya llegó una peña de yárabe, ya de iluminar, pero ya de a Dios rogando con el mazo dando. Ambas dice el mazo dando, e hice estudiar. Ya dice el mazo dando. Conocer, dejarse guiar por las ciencias auxiliares para entender la cultura, para entender el lenguaje, para entender los géneros literarios, para entender entonces lo más importante que Dios nos quiere transmitir. Entonces, con esta introducción queremos comenzar ahora nuestro curso bíblico, que sea un momento agradable, un momento lindo en que compartamos el mensaje y la palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y estamos entonces en Génesis capítulo 17. Le damos una continuidad. Hemos hablado anteriormente de que Dios en esta alianza dice a Abraham, ya le cambia el nombre cambiado significaba cambiar la identidad, porque ahora soy otro, desde que me encontré con el Señor soy diferente. Con ese entonces pununita en duta de yaro y potaba la ajarojina tape baire, ¿verdad? O si antes no entendí nomás la palabra de Dios y entonces me fui a otras sectas. ¿Por qué? Y porque no entendí nomás. Hago a entender llega entonces le llamo por nada de la pe. Anire pitao pepe hina y cande cualquier cosa. No, entender que verdaderamente la palabra de Dios hace el Señor una alianza con nosotros donde te está diciendo estableceré mi alianza contigo en primer lugar y con tu descendencia a través de las generaciones. Cuando nos habla y nos dice a través de las generaciones, nos está diciendo
que la responsabilidad, decíamos nosotros anteriormente, está en nuestras manos. Dios nos envía y Dios nos dice, bueno, mi hijo, desde ahora vos vas a seguir con aquello que yo he comenzado, con aquella creación que yo había hecho. Deja el tema con bueno, después el Señor continúa diciéndonos, mi alianza será una alianza perpetua, y así yo seré tu Dios y el de tus descendientes. Aquí está el caracú. Este es el elemento central de lo que Dios nos pide. ¿Qué cosa? Yo seré tu Dios de ti y de tus descendientes. Y por eso hablábamos la responsabilidad. Nosotros no podemos esperar cuando nuestros hijos sean grandes, yo les voy a hablar de Dios. Cuando nuestros hijos sean grandes, si quieren, se van a bautizar. Quiere decir que vos no estás convencido de lo que vos estás viviendo. Quiere decir que vos no estás convencido de esa religión en la que vos entraste. Quiere decir que vos no sabés y no conocés tu propia religión. Si vos verdaderamente conocés quién es Dios para vos y cómo vos te estás comprometiendo con Dios a través de tu propia religión, ciertamente que lo mejor que vos le vas a ofrecer a tu hijo, ¿qué es? Lo que vos descubriste, ese Dios que está en tu vida. Y entonces vas a ser el primer entusiasta de transmitir, de evangelizar. Y la evangelización, siempre nosotros decíamos que comienza por casa. Siempre comienza por casa. Génesis 2:2, Dios se fue a descansar. Ahora los que trabajan somos nosotros, porque nosotros hemos recibido el Espíritu del Señor, el Nefesh, la esencia de Dios. Dios fue a descansar, quiere decir que ya estamos ahora nosotros en el mundo, caminando en un proceso ciertamente, pero co-creando con Dios. Y ahí está, en tu familia en primer lugar, en tu trabajo, en tu comunidad, en todos los lugares de nuestra sociedad que nosotros nos encontramos. Ahí tenemos que hacer y llevar a Dios que está presente en medio de nosotros. Por eso Él te dice, yo seré tu Dios, yo seré tu Dios. Y después desde ahí, también de tus descendientes. Pero ella picó como está hablando de descendientes, pero si es que vos no le ayudás. Dios en realidad, para cambiar el mundo, hoy necesita de nuestras manos. Dios necesita a los hombres. Dios necesita de ti. Yo soy la última Biblia escrita o viviente en el mundo todavía. Pero tenéis música. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de ti. Soy la última Biblia, dice, escrita para los hombres, que tenemos que transmitir y vivir. Es lo que el Señor entonces hoy nos pide. Y después, desde el versículo 8, yo te daré en posesión perpetua a ti y a tus descendientes toda la tierra de Canaán. Aquí vuelve a tocar el elemento tierra que ya hemos hablado bastante. Vuelvan a los cursos anteriores, lo van a encontrar en Facebook. Allí entonces cuando hablamos de Eretz, la palabra Eretz, la palabra tierra. Allí nosotros entonces procuramos interiorizarnos más, ¿verdad?, de lo que significa, que no es simplemente la tierra como posesión, sino que la tierra también como lugar donde nosotros nos desarrollamos, como presencia de pueblo, como presencia de familia. Es como esa herencia que Dios nos da, ¿verdad? La tierra, tu propia vida significa entonces. Y después, esta tierra, allí donde ahora tú estás como extranjero, y yo seré el Dios de ellos. Aquí viene otra misión importante. Tú eres extranjero en esta tierra que yo te he dado. Y en la medida en que vos, Abraham, entendiste nuestra alianza, nuestro pacto, a través de ti, ¿se acuerdan? Capítulo 12, bendeciré a todas las naciones. Es decir, yo seré Dios de ellos en la medida en que vos también seas ejemplo para ellos. Dice así, en el 12:2, vamos a comenzar un poco para recordar simplemente lo que estamos diciendo. Yo haré de ti una gran nación, muy bien, Yandeyara, Peayaycuama,
Te bendeciré y engrandeceré tu nombre. Muy bien, Yandeyara, muchas gracias. Y tú serás una bendición. Y en el 3 dice, bendeciré a los que te bendigan, maldeciré al que te maldiga. Y por ti se bendecirán todas las familias de la tierra. Vea la Yanda Alianza y la Yandeyara. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Entonces, Yandeya esa peana, Hayekuana, para la Yande misión, Mara para la Yandeyara, Yandere noira. Haupea Yandeya Ikuano, Haupea Yandeyara, Yandere noirupibe, Yandeko anga, Yanyemoita, Yayepita sota, o Yandive, Paya Yepita sota, Hayayapota, Yandeyara, Oipotaba, lleva. Para que seamos bendición para quien y seamos bendición para los demás. Así que esa es nuestra misión. Para eso que Dios elige el pueblo, este pueblo elegido, este pueblo. Por eso dice, yo seré tu Dios, y de toda tu descendencia. Y después entonces, ustedes desde ahí, al ser modelo, ejemplo, prototipo, prototipo, dice modelo, para todas las demás naciones. Porque en ti, en este pueblo, Abraham, que tú, de ti, de tu simiente, de tu familia va a surgir, ¿verdad? Esta descendencia numerosa, a través de ellos entonces vendrá toda la bendición para los demás. Apeña de Yeguana, porque esto es lo que Dios nos está pidiendo, ¿verdad? Bueno, y después lo que ya hemos leído, la cuestión del signo. De esto ya hemos reflexionado y entramos en la profundidad, ¿verdad? El significado de lo que es esto. Esta es mi alianza con ustedes, que permanecerán fieles tú y tus descendientes. Todos los varones deberán ser circuncidados. Y ahí nosotros hemos hablado de los signos y continuaremos con más Yandeyara después de esta pausa. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene manos y se sirve de mis manos para hacer su trabajo de cada día. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene pies y echa mano de los míos para indicar el camino a los hombres. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene labios y utiliza mis palabras para hablar de sí mismo a los hombres. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene medios y cuenta con mi ayuda para llevar a los hombres hasta Él. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Dios no tiene oídos y utiliza mis oídos para escuchar los problemas de los hombres. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de mí. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía.
San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con nuestra propuesta de todos los días, Ñandeyarañe'e. Es un mensaje de salvación que queremos hacer llegar, ¿verdad?, a todas las familias, a los trabajos, allí donde nos encontramos. Es la fuerza de Dios que nos transforma, que nos hace diferentes y sobre todo que nos lanza también hacia un futuro mejor, ¿verdad?, de nuestra patria, de nuestra familia. La pepenaron, ahí seco amuasaminte ñandeko ñandeyarañe'e, ¿verdad?, el mensaje de Dios. Pues ñandeko apelañajesá, hinañas en dudas, hina peñandeyarañe'e. Por eso nuestro programa se llama Ñandeyarañe'e. Entonces peñembo que siempre peñembo xerejea y para que esto pueda seguir creciendo y sobre todo para que tenga la fuerza necesaria de una transformación y de un cambio. El cambio de la mentalidad. Porque tiene que ser un encuentro con el Señor. Tiene que ser esa fuerza, ¿verdad?, que nos hace diferentes. Y es eso lo que queremos de parte de Dios. Que el Señor verdaderamente nos pueda bendecir a cada uno. Pero como dice el Papa, recen por mí. Y el Papa, recen por mí para que podamos seguir adelante. Y bueno, veamos un poco en este capítulo 17, como yo les estaba diciendo, del libro del Génesis. Nosotros habíamos quedado en el capítulo 17:10. Ahora queremos seguir un poquitito, hablamos ya un poco de los signos, porque la circuncisión significa justamente un signo que nos hace recordar, porque los signos nos recuerdan, es algo que nosotros vemos, simboliza algo, ¿verdad? Y por lo tanto, después nosotros, claro, cuando ves el signo, entonces vos enseguida respondés. Por ejemplo, si se mandó alguna vez, alguien sí te dice, no te dijo ninguna palabrita, te cortaque, en fin. Bueno, así, para eso son los signos, ¿verdad? La circuncisión era un signo que le hacía recordar y le decía, nosotros hicimos una alianza con el pueblo de Israel. Desde aquí entonces tenemos que entender muy bien también lo que en la Biblia significa la idolatría, porque algunas veces ante los signos religiosos que nosotros tenemos, el cuadro de un santo, la estatua de un santo, muchas veces dicen, no, sos idólatra porque te vas detrás de esa imagen. No, nadie se va detrás de esa imagen, nadie. Ese es un símbolo que te hace recordar qué cosa, tu relación, religión, religarse con Dios. Yo no estoy adorando ese barro, ese me hace recordar verdaderamente que hay una unión y hay un compromiso. Y más aún, por ejemplo, cuando nosotros le rezamos a los santos, que la misma Biblia dice, ¿verdad?, la comunión con los santos, la comunión con los santos. Es decir,
Si nosotros creemos y si nosotros estamos, ¿para qué nos bautizamos entonces? Para santificarnos. Sean santos como vuestro Padre del cielo verdaderamente es santo. Sean perfectos como vuestro Padre del cielo es perfecto. Y entonces, este es el signo, así como la circuncisión, que te recuerda, que te dice, che, socio, acordate que vos estás bautizado, no seas corrupto, no le robes al pueblo, no le robes a la gente. Che, socio, vos estás casado, aniquemos a Canatine, mire, cómo te dan de mena o lo que sea. Ahí para eso que lleva tu anillo. Cuando digo, algunos seguimos ahí, para la anillo, entonces otros lo iteo. Bueno, hay miles de signos, miles de signos que nos hacen recordar un berit, nos hacen recordar una alianza. A niña enderezar ahí un santo, un cuadro, entras en tu pieza y de repente encontrás un crucifijo. ¿Y qué te hace recordar eso? A la cuenta que Dios mismo entregó su vida por nosotros. Pero somos nosotros, ¿verdad?, quienes después, en la medida en que crecemos espiritualmente y entendemos el significado de los signos, porque ya tengo una de Taui te estamos hablando de entender, va para los signos. Yo le voy a contar ese caso que a mí siempre me tocó ese corazón, ¿verdad? Y alguna vez incluso cuando cuento esta historia tan linda, hasta no puedo hablar, ¿verdad? Espero ahora le voy a procurar contar, espero terminar esta historia porque es del famoso padre Hurtado, de un chileno santo, de un jesuita, un gran intelectual ya eso. A la universidad, y sale de su casa para ir a la universidad para enseñar, dice. Y al bajarse así la escalera de su casa, al salir a la calle, ahí nomás, al lado de esa escalera estaba un mendigo, que estaba con frío ciertamente, y al pasar al país le pide, país me mina plata a mí, me mina plata. Entonces el padre ve ahí, y el padre en ese momento no tenía ni un centavo en su bolsillo, bueno, mira y le ve ahí el pobre acurrucado. Entonces lo que hace es sacarse el capote que tenía encima, ¿verdad? Chile, Santiago de Chile, y le cubre, le da su manto, digamos así, ¿verdad? El capote que tenía, por lo menos, que la con Boriahumi. ¿Y qué pasa? Dice, según esta historia, dice que en el momento en que él le está poniendo ese manto, dice que el rostro de este mendigo cambia. ¿Y a quién ve el padre Hurtado en ese rostro? Dice que cambió en el rostro de Jesús. Imagínense, es la fuerza verdaderamente de un encuentro. Pero ese es un encuentro personal, ¿verdad?, con el Señor. Si nosotros no vemos en la otra persona a un Cristo sufriente, o a un Cristo que te necesita, ciertamente que todos podemos hacer lindas palabras. Dios te salva, Dios te llama. Podemos gritar miles de cosas con respecto a Dios o a un Jesucristo que nos quiere cerca. Pero si después nosotros salimos y seguimos sin esa diaconía, es decir, sin ese servicio, nañas endui, peñan de yaraje y añandé, anda ya poimba ebe peñan de la pisane. Entonces quiere decir que nuestra forma de entender el mensaje es equivocada o es falsa. Y si detrás de ese mensaje solamente buscamos PME que la pende diezmo, entonces y ahí ya te salvás. Y no. Aquí tiene que haber verdaderamente un compromiso real con tu hermano. Fíjense la teología de Mateo al final de cuentas en el capítulo 25, ¿verdad? El 35 en adelante, cuando nos habla, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y fuiste a visitarme, estuve enfermo y me curaste, y así, estuve sin educación, estuve sin estudio, me ayudaste a estudiar, y así sucesivamente. Cada uno hoy puede responder con un nuevo evangelio, Yahshua. Si entendemos el mensaje, no nos quedemos en esa palabrita simplemente. Hay que ayornar, hay que ponerse al día. ¿Qué es lo que Dios hoy te está pidiendo? Pero ese es el signo. Entonces este padre Hurtado, al poner ese manto sobre el mendigo, descubrió
¿Qué cosa descubrió? A Cristo en ese hombre doliente, sufriente. Pero no termina la historia, que es hermosísima. Él se va a enseñar y le quedó en la mente lo que él hizo también como un gesto de caridad y de generosidad. Va pensando, ¿qué puedo hacer al volver? Vuelve y ya no le encuentra al mendigo en ese lugar. O poco era, Entonces se le quedó ahí rumiando y quería hacer algo. Pero al final, entonces entra, se va y pasa un poco en su comunidad y dice que en el momento en que entra a su pieza, abre la puerta y ahora, al entrar en la pieza, ¿qué sucede con el padre Hurtado? Justamente al entrar en ese crucifijo que él tenía sobre la cama, se asusta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ve ahora el rostro de ¿quién? El rostro del mendigo, ese Cristo que tiene el rostro desfigurado de la cruz. En ese momento, al entrar y al mirar el crucifijo, se da cuenta que va cambiando. Y ese rostro de Cristo se cambia en el rostro del mendigo. Qué fuerte que es esto, verdaderamente, ¿verdad? Porque esto entonces nos hace entender que el signo que nosotros usamos, así como este signo de la circuncisión, este símbolo que nosotros utilizamos, sea el que fuere, verdaderamente te habla en la medida en que vos entendés la simbología. Pero si sos con un dedo de cerebro, vos vas a decir cualquier cosa. Vas a decir que estás adorando esa cruz, que estás adorando ese barro, que estás adorando. Incluso algunas personas, ofendiendo, ¿verdad?, a muchas personas, ¿verdad?, con martillo, quebrando imágenes, porque ustedes adoran imágenes. Pero por favor, si tenés un dedo, como se dice, aquí, un dedo de cerebro, ya vas a entender lo que significa un símbolo, la simbología. Es tan importante y esto es tan antropológico, porque todo lo que hacemos se mueve a través de la simbología, a través de los signos. Y con esto no tenemos que jugar, porque esto es esencial en el hombre. Esto es lo que nos lleva verdaderamente a esa relación profunda con el Señor. Cuando nos volvemos fríos, cuando nos volvemos y nos alejamos del significado de una relación humana, también enseguida nos alejamos de esa relación profunda también con Dios. Vamos a volver enseguida con más Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor.
Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él, la salvación seguirá sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación, y danos tu salvación. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel, ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras, experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. Ñandeyara Ñe'e invita al taller El pecado y sus consecuencias, recomendado para agentes pastorales, catequistas, profesores de religión e interesados en general. Jueves 5, 12, 19 y 26 de julio, desde las 20 horas. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Más información al 0981 50 50 36.
Y estamos entonces en Ñande Yara Ñe. Como siempre agradecemos a todos nuestros auspiciantes, a todas las personas que colaboran con nosotros para que nuestro programa Ñande Yara Ñe pueda seguir llegando hasta las familias, pueda seguir llegando hasta la casa de ustedes. Es un agradecimiento de corazón, porque es la única forma como podemos nosotros también evangelizar. Y tenemos que hacer iglesia, es decir, tenemos que hacer ese atehuazú, tenemos que ayudarnos, cada uno con su granito de arena, porque con ese granito de arena podemos construir juntos el reino de Dios. Nadie de nosotros podrá cambiar el mundo, o podrá cambiar la familia, o podrá cambiar el país, si es que no llega a unir a las personas. En la medida en que todos aunamos esfuerzos, ciertamente que vamos a poder salir adelante. ¿Y qué es lo único que puede ayudarnos para aunar fuerzas? Ñande yarañe. Peainala ñande mombareteta. Peñande yarañe. Es decir, el mensaje de Dios, la palabra de Dios, que nos une humanamente, que nos une religiosamente, que nos une cristianamente. Y bueno, seguimos reflexionando, entonces estamos siempre en el Génesis capítulo 17, hemos hablado un poco de la simbología, de los signos, cómo Dios le pide, este será el signo que ustedes llevarán, que es el signo de la circuncisión. Y ahora continúa diciendo el versículo 11, circuncidarán la carne de su prepucio y ese será el signo de mi alianza con ustedes. Al cumplir 8 días, serán circuncidados todos los varones de cada generación, tanto los nacidos en la casa como los que hayan sido comprados a un extranjero, a alguien que no es de tu sangre, a alguien que no es de tu sangre. Es decir, poco a poco Dios aquí como que le está pidiendo en este mensaje, por lo menos en esta experiencia profunda del hombre con respecto al Señor, a Dios que nos habla, dice: hay que ir de a poco ofreciendo esta posibilidad a todos los demás. Si justamente nos decía tú en primer lugar contigo y después con tu descendencia y después iba pidiendo y ahora nos está pidiendo, se está abriendo el círculo. Es entonces ante esa alianza y ante ese pedido que Dios le había hecho ya a Abraham, de que no se quede encerrado con las puertas cerradas. En estos días, en una de las reflexiones muy hermosas de una biblista también, de una hermana, justamente la hermana Wilma, hizo una comparación de 5 pasajes interesantísimos sobre Santo Tomás, que nosotros lo conocemos como el incrédulo. Pero sobre todo lo tomó desde un aspecto de dinamismo de Santo Tomás. Y al final de cuentas decía, Santo Tomás realmente en que no creía no era en Jesús, sino que lo que no estaba creyendo era en la comunidad, en la comunidad. ¿En qué sentido? Y de que continuaban encerrados en sí mismos. La comunidad encerrada en sí misma y sin abrirse con las puertas espalancadas, abiertas hacia los demás y hacia la comunidad. Es lo que el Papa Francisco, ¿verdad?, hoy insiste tanto. Dejen sus capillas, dejen sus iglesias, sus sacristías, salgan a las calles. Y ahí entonces, en la medida en que estas calles se llenan, ¿verdad?, de nuestra evangelización, de nuestra presencia, de nuestro ejemplo, de nuestro testimonio, después las iglesias se volverán a llenar. Pero si nosotros ya de hoy la añadimos para pan a la gente cuera, entonces claro, ¿cómo vamos a pedir que la gente se acerque? No, Dios está para los pecadores. Yo vine para aquel que está enfermo, no vine para los justos. Cuando nos metemos y vamos solamente detrás de las leyes, por las leyes, ciertamente que vamos a quedarnos ahí solos, hablando de nuestros libros y hablando de nuestras leyes y de nuestras teorías. No, meterse, llegar, tener la misericordia de Dios para con la gente y para con el pueblo. Eso es lo que necesitamos sinceramente, y eso es lo que muchas veces a nosotros nos falta. Nos falta llegar y hacer un camino profundo de ese encuentro, primero nosotros con Dios, para después poder encontrar a Dios en el prójimo. Mateo 25, 35 en adelante. Y después entonces, justamente, el Señor sigue insistiendo, ¿verdad?, que ahora es al extranjero
ese que va entrando, a quien nosotros tenemos que acoger. Es el extranjero, o sea, la persona pagana, la persona que está alejada de Dios, digamos así. Porque qué sé yo si está alejada de Dios verdaderamente, o qué encuentro tiene con el Señor. Tal vez alejada en el sentido de que no está haciendo el 100% porque no se encuentra dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. Porque recuerden que eso es también importante, el acercarse a la comunidad. Nosotros no tenemos una religión cuatijaeño, yo y Dios. Yo me confieso con Dios, yo me encuentro con Dios, yo y Dios. No. En la medida en que nosotros nos encontramos con Dios, o sea, el ser individual, la persona que se encuentra con Dios, después tiene que salir ¿hacia quién? Hacia los demás. Nuestra religión es principalmente comunitaria. Había un santo justamente que decía, no nos salvamos solos, nos salvamos con los demás, nos salvamos con los demás. Y esto es importante reconocerlo y entenderlo para que podamos hacer también este camino, ¿verdad? Aquí le está abriendo las puertas, ¿a quién? A los extranjeros también. Ese signo de circuncisión. Que no nos vamos a quedar ahora simplemente, como yo les decía al inicio, en ese signo como tal, que tiene que haber la circuncisión. Ah, ya tuvo la circuncisión. No, eso es un signo de que yo le estoy aceptando al otro. Eso es un signo de que yo le estoy entonces ofreciendo la posibilidad de que esa persona entre en mi grupo, se sienta iglesia, se sienta acogido y ahí se pueda realizar como persona. Claro, un extranjero que viene y claro, si vos comenzás a dejarlo de lado, ciertamente que se va a sentir mal, ¿verdad? Y entonces todo esto nos hace pensar y nosotros entendemos con este signo, con esta simbología, ¿verdad? De que nosotros tenemos que ser personas que reciben, que acogen, ¿verdad? A todos los demás. Eso es iglesia, eso es iglesia. Eso es el famoso Atiguazú, donde cada uno se preocupa del otro. En este sentido, si queremos hacer un salto, porque estamos en el Antiguo Testamento, estamos en el Génesis, pero quisiera nomás hacer un salto hacia el Nuevo Testamento. San Marcos, que es uno de los primeros evangelistas, ¿verdad? Uno de los primeros evangelios que aparece, en el capítulo 2 aparece, ¿verdad? Este paralítico. Hay un paralítico ahí. Y después te habla, dice, vienen de cuatro personas, agarran a este paralítico y quieren llevarlo a presentarlo a Jesús, que se ven imposibilitados, ¿verdad?, de caminar, de entrar, porque dice había mucha gente, entonces lo tienen que alzar por el techo, abrir, dice, el techo ahí y lo bajan justo frente a Jesús. ¿Saben cuál es la palabra por la que Jesús, después según el evangelista, ¿verdad?, nos cuenta, nos narra así, por la que sana y cura a este paralítico? Dice, viendo la fe de los que lo traían, viendo la fe de estas personas. No dice viendo la fe del paralítico. No dice entonces que Jesús le está curando porque él viene, le suplica, soy paralítico, ayúdame Señor, siempre estoy aquí en la cama, no me puedo levantar. El paralítico en esta escena entonces, ¿qué es lo que Marcos está queriendo nos enseñar? Marcos nos está diciendo que somos comunidad. El número 4, luego de por sí, norte, sur, este, oeste, los puntos cardinales, significa todos. Todos estamos preocupados y todos somos responsables de llevar a ese paralítico, ¿a dónde? Frente a Jesús, junto a Jesús. Y tenemos que buscar todos los medios para llevarle a esa persona que está alejada de Dios, que se fue a otra iglesia porque no entendió un comino lo que significa, ¿verdad? ¿Y por qué? Y bueno, ¿y por qué no entendió? Y hay que volver a ayudarle, que entienda verdaderamente, ¿verdad? Y no dividirse, no separarse, al contrario. La iglesia es justamente la que quiere unir. San Juan capítulo 10, ¿verdad? Cuando te habla del buen pastor, tengo otras ovejas también fuera de mi redil. Y a esas también las tengo que llamar, a esas también las tengo que volver a unir. ¿Se dan cuenta entonces lo importante que es esto que nos está diciendo? El signo que tiene que notarse, el signo que tiene que verse, pero el signo que también transforma y cambia. El signo
si nosotros le sacamos, lo desencarnamos de la verdadera simbología, ese signo ya no sirve. Ese signo queda como la sal, dice, ¿verdad? Si la sal se vuelve insípida, sin sabor, ya no sirve para nada esa sal, solo para ser tirada y pisoteada por los demás. Vamos a volver enseguida con más ñande yara ñe. En la capital espiritual del Paraguay, naturalmente tu destino es Altagracia Parque Hotel. Instalaciones de primer nivel. Ambientes especialmente pensados para el descanso y el relax de los huéspedes. Restaurante de las Sierras. Experiencia gourmet para los más exigentes paladares. Consultas y reservas al 0511 24 23 22. Entérese más en nuestras redes sociales. Altagracia Parque Hotel, un destino natural. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñande Yara Ñe'e. Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Y seguimos, queridos amigos, queridos hermanos, reflexionando sobre esta palabra tan linda, tan importante que hoy el Señor nos está regalando desde Génesis capítulo 17. La simbología, los signos, la circuncisión, y ahí podemos, una vez que entendemos el dinamismo, ¿verdad?, del mensaje de la palabra de Dios, también nosotros después cada uno con su capacidad, ¿verdad?, ya tiene que poner en práctica, ¿verdad?, y mirar un poco los otros signos que nosotros tenemos. Todo lo que representa y todo lo que nos recuerda y todo lo que nos lleva hacia el Señor, hacia Jesús, hacia Dios, que nos llama verdaderamente a vivir plenamente nuestra vocación de cristianos, nuestra vocación de hijos de Dios, diríamos en una forma mucho más amplia, incluyendo Antiguo y Nuevo Testamento, ¿verdad? Bueno, ahora seguimos entonces con este capítulo del Génesis, capítulo 17, estamos ahora en el versículo 13. Sí, dice, tanto los nacidos en tu casa como los que hayan sido comprados serán circuncidados. Esa decíamos que era la apertura a todos los demás. No nos podemos encerrar y no podemos quedarnos simplemente nosotros en lo nuestro. Así ustedes llevarán grabada en su carne la señal de mi alianza para siempre. Grabada en su carne la señal de mi alianza para siempre. Y el incircunciso, escuchen bien lo que dice aquí, aquel a quien no se haya cortado la carne de su prepucio, será excluido de su familia porque ha quebrantado mi alianza. Bueno, justamente aquí está diciendo, ¿quién es el incircunciso?
El incircunciso en realidad es aquella persona que no acepta a Dios. Piago le dice la incircunciso, que no quiere llevar la señal de Dios. O sea, ese es el que se está encerrando en sí mismo. Y ese, dice, lastimosamente será separado. Pero no porque Dios es malo, porque una vez la gente piensa, ¿por qué lo que Dios es malo? Y entonces le deja al lado. Si te habló de misericordia, te habló toda apertura. No es que Dios te manda fuera, como suelen decir, porque Dios me manda al infierno. No es que Dios te manda al infierno. Nosotros no aceptamos. Nosotros no queremos estar con Dios. Dios que te da todo, está la libertad. Y sos vos el que libremente elegiste de no. Se veo con la hermano ir en Decatu la inicia peñan de Yarandia, ya, Decatu, yo quiero estar porque Dios es malo conmigo y no me acepta. Al contrario, Dios te quiere demasiado porque vos nunca quisiste estar con Dios, nunca quisiste estar con Él. Y entonces Él te respeta y dice, bueno, jugó mi hijo, nunca quisiste estar conmigo. Hasta en la lógica, eso es sencillo de pensarlo, hasta en la lógica. Yo nunca quise estar contigo, no ya sé. Y bueno, denda ser ya sé, mi hijo querido. Andego, y yo soy tan bueno contigo que vos no me querés ver. Y entonces te doy la posibilidad para que nunca me veas. A pegar con el infierno y nada. O sea, el no ver el rostro de Dios, el no estar con Dios. Pero no porque Él ahora te manda al infierno, sino porque vos nunca quisiste estar con Él. ¿Entendiste? O sea, es así de sencillo. Es un poco de pensamiento nomás para darse cuenta de lo que significa, ¿verdad?, la ausencia de Dios. Y aquí, cuando está hablando también, será excluido de su familia porque ha quebrantado mi ley. Es lo mismo. Entonces, no nos quedemos con ese signo y ahí de que tiene que circuncidarse simplemente. La circuncisión significa ese encuentro personal con Dios. Es una respuesta a la alianza de Dios. Peaco dice a la circuncisión. Responder a un Dios que te llama a una alianza. Y cuando hacemos una alianza, el berit, ¿se acuerdan? Hay una parte y la contraparte, los dos. ¿Qué es lo que hace Dios y qué es lo que hago yo? El que está sin la circuncisión, el incircunciso, hay también otro pasaje muy lindo, no sé si ustedes recuerdan, cuando en el libro de Samuel va a enfrentarse David con Goliat. ¿Qué es lo que pasa? ¿O cuál es la frase que David justamente en su oración o su enfrentamiento le responde a Goliat? Vos, incircunciso, le estás retando a Dios de los ejércitos. Le llama incircunciso a Goliat. ¿Pero qué significa entonces aquí estar circuncidado o no circuncidado? Quiere decir que ellos justamente no aceptaban ¿a quién? Al Dios de Israel, así de sencillo. Y eso es lo que quiere decir circuncidarse o no circuncidarse. Y después David justamente dice lo suyo, ¿verdad? Pero yo salgo, dice, no con mi fuerza, la fuerza humana, etcétera, etcétera, sino que salgo en nombre del Señor de los ejércitos. O sea, porque él está súper convencido, ¿verdad? Cree, esa es su fe. Y yo salgo a luchar, a pelear en el nombre del Señor. Es lo que nosotros tenemos y es lo que nosotros vivimos. Apenas dice la circuncisión, ¿verdad? ¿Y quién es excluido? Y justamente el que no sale a pelear por el Señor de los ejércitos. ¿Pero por qué no salís a pelear por el Señor de los ejércitos? Y porque no le tenés a Él, no le perteneces a su ejército. Así de sencillo. Bueno, sigamos entonces ahora. Aquí termina esta escena primera, en el cual se hace la alianza, se vuelve a insistir, está el cambio del nombre. Y lo que viene a continuación, que es sobre el anuncio ya del nacimiento de Isaac. Esta mañana, el hijo de la promesa, pero hasta ahora todavía no está naciendo. Hasta ahora todavía no llegamos. Hicimos todo un camino, pero se dan cuenta que esto es un proceso también, queridos hermanos. Esto es lo que quiere decir la palabra de Dios, por lo menos. Te cuñan en voz sufría ya, estilo novela. O esa caña de castube, donde esa campaña de una partecita, pum, te queda ahí con la incógnita. Con enoña continuada de la novela. Y aquí también la palabra de Dios. ¿Cuándo, Señor, se va a realizar esa promesa que me habías hecho en el capítulo 12? Cuando me has llamado, deja tu tierra, te dará una descendencia. Y después sigue.
Abraham no entiende, entra, comete algunas barbaridades. Primero en el 15 vuelve a insistir, se apura, capítulo 16, tiene un hijo con Agar, con la esclava, pensando justamente responder, ¿verdad? Quiere responder. ¿A qué cosa quiere responder? Quiere responder a esa alianza, pero con sus propias fuerzas, con su pensamiento, y no como Dios quería, o lo que Dios verdaderamente estaba queriendo y estaba buscando. Y después viene algo muy interesante, ¿verdad? Que es justamente aquí que ya se hace esa alianza y la que Abraham comienza a responder. Y ahora entonces viene esto de la promesa ya cercana del nacimiento de Isaac. 17:15. También dijo Dios a Abraham. Ya estamos entrando en otra perícopa. Terminó, dice, aquella escena de la alianza, ya estamos todos de ok, estamos todos, este va a ser el signo, el de la circuncisión. Ahora agrego algo más, Señor Abraham. A Sarai, tu esposa, no la llamarás más Sarai, sino que su nombre será Sara. Sara quiere decir princesa. Sara, princesa. Ya no será más Sarai. Volvemos a entender. El cambio del nombre significa el cambio de identidad. Tenés que prepararte para dar a luz, nada más y nada menos que al hijo de la promesa. Tendrás que cambiar de identidad. Ya no serás Sarai, sino que serás Sara. Qué importante entonces. Varias veces estamos repitiendo sobre la cuestión del cambio del nombre y que no es el único lugar, ¿verdad?, donde nosotros encontramos en la Biblia los cambios de nombres, sino que en muchos otros lugares, es decir, el cambio de la identidad. En la medida en que nosotros nos preparamos para algo importante o en la medida en que nosotros encontramos verdaderamente al Señor, cambiamos de nombre. ¿Se acuerdan? Pasando un poco de nuevo al Nuevo Testamento, San Juan, capítulo 1, ¿verdad? Versículo 40 en adelante, el 42 sobre todo, ¿verdad? Cuando se encuentra con Pedro, Simón Pedro, ¿verdad? Al comienzo su nombre es Simón. Tú eres Simón, le dice, ¿verdad? Pero desde hoy te llamarás Cefas. Quiere decir piedra, desde ahora. Cambio de identidad. Pero ¿cuándo sucede este cambio de identidad? Solamente cuando hay un encuentro y cuando hay un diálogo con Jesús. Solamente el encuentro y la experiencia con el Señor, en este caso Nuevo Testamento, nos da una nueva identidad. O ahí nosotros nos identificamos. Antes de eso, no tenemos luego nombre incluso, ¿verdad? Fíjense nomás en San Juan capítulo 1, versículo 35. 2 de los discípulos, dice, estaban con Juan el Bautista. 2 de los discípulos. Después de que hay un encuentro personal con Cristo, ahí en esa escena, en esa perícopa, upepeña de Yahesha, en el versículo 40, ahí, Andrés era uno de los 2 que estaban con Jesús. En el versículo 35, que Andrés había sido, era uno de ellos que estaba ahí. No. La teología te quiere explicar muy bien que vos tenés identidad, vos sos alguien en la medida en que te encontrás personalmente con Dios. Antes de eso, somos NN. Entonces, queridos hermanos, así estamos concluyendo por hoy nuestro Ñandeyara Ñe'e. Les doy una bendición que es la bendición del Señor que les llega a todos ustedes y que el Señor verdaderamente bendiga sus hogares, bendiga sus familias y bendiga también todos sus buenos emprendimientos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñandeyara Ñe'e, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por San Cayetano Comercial, Yerba Mate Campesino, Parroquia y Santuario María Auxiliadora.